terminar todo, ¿verdad? Pues 2, versículo 1 al 7, y es sobre la iglesia de Éfeso. En primer lugar, quiero empezar sobre la iglesia. ¿Okay? La iglesia de Éfeso. Recuerden que el apóstol Pablo tuvo varios viajes misioneros. El primer de ellos fue más o menos por los años del 48 al 49, y esto lo cubre Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Se recuerda bien que el apóstol Pablo durante estos años fue a la región de Galacia y allí estableció 5 congregaciones. Pero luego miramos nosotros que regresa a Antioquía, y luego de Antioquía fue a Jerusalén. Hechos capítulo 15, se había levantado un problema concerniente a los gentiles. Los judíos continuaban enseñando que los gentiles no eran parte de la iglesia, y por lo tanto ese problema se fue a arreglar en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, del versículo 36-37, se viene a iniciar el segundo viaje misionero, y miramos nosotros que este viaje cubre de Hechos capítulo 15, versículo 36, hasta Hechos capítulo 18, versículo 21-22. Es el segundo viaje, y se lleva a cabo del año 51 al 54. Y miramos nosotros que el tercer viaje es del año 54, 53-54, ya hasta los años 58, más o menos por ahí. Y esto lo cubre Hechos capítulo 18, versículo 22, hasta Hechos capítulo 20 y versículo 21 y 22. Solo que durante este tiempo miramos nosotros que el apóstol Pablo va a Éfeso. La primera vez que va a Éfeso es en Hechos capítulo 18 y versículos del 24 en adelante, y todo se pone hasta el 20, ¿verdad? 21. Y aquí cubre segundo y tercer viaje misionero. El apóstol Pablo, entonces, cuando junta a los ancianos en Mileto, ¿verdad? En Hechos capítulo 20 y versículo 17 hasta el 33, me parece. Ahí miramos que dice el apóstol Pablo que él pasó 3 años ahí en Éfeso. Solo que empezaría el apóstol Pablo la obra allí en Éfeso en el segundo viaje misionero, porque en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo lleva a Priscila y Aquila con él. Los deja ahí porque Pablo tuvo que ir a Jerusalén. Pero en el segundo viaje misionero ya miramos que el apóstol Pablo llega con más tiempo, y miramos en donde el apóstol Pablo gasta más tiempo ahí. Y en Hechos capítulo 20, versículo 31 por ahí, 32, dice que pasó 3 años ahí. Solo que no se sabe si fue en el segundo viaje o en el tercer viaje que Pablo estableció la iglesia, pero se estableció. En la ciudad de Éfeso es una ciudad tamaño de Corpus, 300,000 habitantes, y en la ciudad de Éfeso es una ciudad importante. Se tenía ahí el templo, según los griegos, de la diosa Artemisa, o según los romanos, la diosa Diana. Y ahí miramos nosotros entonces en donde hubo problemas. Usted lee Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo vino a tener problemas ahí, e incluso miramos nosotros que ahí es donde tuvo el apóstol Pablo bastantes dificultades. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 27, dice que sufrió mucho. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo versículo 9, dice que sufrió mucho. Y miramos otros textos, ¿verdad?, en donde el apóstol Pablo habla concerniente a esto. Solo que en cuestión de la iglesia, ¿qué tantos miembros tenía? No lo sabemos. Sabemos que la congregación de Éfeso tenía sus propios ancianos. ¿Ok? Tenía ancianos. Y claro, ¿verdad?, que tenemos que inferir que tenía también sus diáconos.
¿ok? Solo que ya tenía el liderazgo completo. Usted recuerda bien en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo llama a los ancianos para darles un consejos muy importantes para el desarrollo de su liderazgo. Solo que esta es la iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba surtida del templo de la diosa Diana. Y la diosa Diana, hermanos, se viene a comparar hoy en día como la diosa, la Virgen María, la guadalupana, ¿verdad? ¿Ustedes conocen la historia de la guadalupana y la Virgen María? Según dicen, ¿verdad? Que descendió del cielo, ¿verdad? Tienen a Juan Diego, ¿verdad? Sosteniéndola. Bueno, ya me estoy metiendo en muchas otras enseñanzas, bueno, como quiera, ¿verdad? Pero cuando usted lee Hechos capítulo 19, versículo 35, note lo que dice la Biblia concerniente a la diosa Diana. Hechos capítulo 19, versículo 35. Dice la palabra de Dios de lo siguiente, dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Romano, en griego es su, pero dice la que descendió del cielo. Quizás usted tenga una traducción donde diga la que descendió del cielo. Solo que se ha hecho una comparación, ¿verdad? Lo digo nomás para que lo sepan, que hagan su investigación concerniente a esto. Total, que era una ciudad pagana, era una ciudad en donde había problemas concerniente a la palabra de Dios, y claro que no fue fácil establecer la iglesia en aquel entonces. Pregunta o comentario concerniente a la iglesia. Lo fácil. ¿Mande? Lo fácil que el ser humano se desvía a otros dioses, ¿verdad? Y no estoy hablando poquitos, a un 70-80% que se desvía. Miramos el país vecino, ¿verdad? Se desvía a dioses falsos, ¿verdad? Dios es espíritu, ¿verdad? Y recuerden que en el templo de la diosa Diana, ¿verdad? Había un banco, había el culto de la diosa Diana. Era como un tipo de mercado ese templo. Ahora ya no lo encuentran, solamente encuentran pedacitos, ¿verdad? Pero era como un mall que llamamos hoy en día, ¿verdad? Nosotros. Tenía suficientes cosas ahí, ¿verdad? En donde la gente se amontonaba. Y claro que estaba allí aquellos que hacían los templecillos, ¿verdad? Los diosas Diana, y los cuales ganaban su ganancia por medio de esto, ¿verdad? Es lo que iba a decir, que había, que hacían templecillos de la diosa en la iglesia. Sí. Sí. Tipo un San Juan, ¿verdad? La basílica, ¿entendemos? Ahí se hacen, ¿verdad? Hacen dinero. Muchos dicen, bueno, no es comercio, ¿verdad? Pero sí hacen dinero. Solo que todo esto, ¿verdad? Miramos nosotros que estaba ahí en la ciudad de Éfeso. ¿Alguien más? Muy bien. Hermano, Mande usted. los católicos, ¿verdad? Pues tienen a la Virgen María como la intermediaria, ¿verdad? Entre Dios y el hombre, y no es así, porque en Hechos, si nos vamos a Hechos 4:11, dice: Jesús es la piedra probada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. El 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Así es. Así es. Y no entienden miramos la ignorancia, ¿verdad?, de la gente concerniente a ciertas cosas. Y no es que uno, ¿verdad?, diga, bueno, así tiene que ser, que la palabra del Señor nos enseña que esto es la realidad. Y claro, ¿verdad?, que tenemos otros textos que dicen, Salmo 115, concerniente a los templos, ¿verdad?, y concerniente a los dioses paganos, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Estas palabras, ¿qué más claro que eso lo queremos? Eso es Dios diciéndonos a nosotros. En Jeremías capítulo 2 dice, cortan un leño, ¿verdad? Y con una parte se calienta, en otra parte hacen un dios y luego lo queman.
O sea que Jeremías está diciendo, esto es absurdo, absurdo. Una roca que no oye, no entiende y luego la cubren con oro, ¿verdad? Y luego que el ser humano se tiene que postrar. No sé por qué no se puede comprender estos puntitos bíblicos que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Pero recuerden que el pueblo de Dios se envolvió en esto. El pueblo de Dios por eso fue castigado. Usted leía segunda de Reyes capítulo 17 y versículos del 5 al 41 y mire y lea las razones de por qué Dios manda, primeramente destruye el pueblo de Israel, el pueblo del norte, y manda al pueblo del sur a cautividad. Fue por causa de todo esto. Especialmente el versículo 41 de Segunda de Reyes capítulo 17. Es interesante, se lo voy a leer porque tiene impacto esto, hermano. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 41 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segunda de Corintios capítulo 17 versículo 41 dice la palabra del Señor. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 41 dice: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Pero noten, servían a Jehová, y también ¿qué? También servían a sus ídolos. Solo que es interesante el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Muy bien. Pues segunda de Pedro 1:18, ¿no sabes que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres? Así no es. Cosas corrompibles como oro, plata, sino con la sangre, la preciosa como un cordero. Exactamente, hermano, por Jesucristo. Y claro que sabemos hoy en día, ¿verdad?, que Jesucristo es el único. Jesucristo no necesita ningún mediador, Jesucristo es el mediador al Padre. 1 Timoteo 2:5. Entramos en Cristo y entramos en la naturaleza divina. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Solo que no necesitamos una escalera. El ser humano, la Virgen María, etcétera, ¿verdad? No, nos podemos acercar hasta el trono de su divina gracia, Hebreos capítulo 10, versículo 21 en adelante, por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo ya ha abierto el campo. Ya cuando oramos directamente a Dios, ya le podemos decir a Dios Padre, Abba Padre, por medio de Jesucristo. Es lo que está en la Escritura. Muy bien, entonces miramos nosotros que en Éfeso, la iglesia que estaba ahí, Jesucristo le da un mensaje a Juan. Y el mensaje, ¿verdad? El mensaje de Jesucristo a Juan. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje primeramente llega ¿a quién? Al ángel. Al ángel, ¿ok? Y hablamos un poco de esto, pero para ustedes quienes no estuvieron aquí la próxima o anteriormente, el ángel, esta es la palabra griega. Es una palabra que está compuesta de dos palabras griegas. La primera palabra se refiere a un día. La segunda palabra, que la palabra se refiere a un rebaño. Entonces, la definición, la conclusión de esta palabra es decir, uno que guía al rebaño. ¿Okay? Uno que guía al rebaño. Y entonces llegamos a la conclusión, seguimos por eso, ¿verdad?, que se refiere, y hablando a los ancianos, se refiere a los diáconos, se puede referir al evangelista o predicador, se puede referir a un guía, al que guía el rebaño. Porque cuando no hay ancianos, cuando no hay diáconos, cuando no hay predicador,
entran los laicos, ¿verdad? Y ya comienzan ellos a ser los dirigentes. Esta postura, hermano, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que es muy peligrosa. No peligrosa porque me gusta, ¿verdad?, que tal hermano tenga la capacidad y la valentía de tomar y asumir la responsabilidad de guiar. Pero hay que entender que es una responsabilidad tremenda. Tenemos que guiar conforme a la palabra de Dios. Y muchas de las veces, ¿verdad?, se va por una dirección equivocada. ¿Okay? Pero no que esté mal. Pero me estoy refiriendo a esto. Entonces, miramos nosotros que el ángel representa al mensajero, ya sea el anciano, ya ahí están los ancianos, diáconos, predicador, una persona que guía. Entonces se le está dando el mensaje a ¿quién? Al líder. Vuelvo a repetir, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia. No dice escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si acaso quiere interpretar este versículo, vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículo que es 20, y ahí le va a decir, bueno, del 18 hasta el 20, ¿quién es el que tiene las 7 estrellas? Es Jesucristo. ¿Quién es el que anda en medio de los candeleros? Es Jesucristo. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Y dice ya, esto lo interpreta el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas ha visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros, y los candeleros son ¿quién? Las iglesias. Solo que no hay problema para interpretar este versículo, ahí está todo. Solo que entonces miramos nosotros que se le está escribiendo a ¿quién? Al líder, ¿verdad? Y el líder pues es un representante de ¿qué? De la iglesia, que sí o no. ¿Sí o no? Pregunta o comentario de esto. Una gran responsabilidad que tienen, una gran responsabilidad que tienen los líderes. Así es. Y yo creo que por esta razón muchos hermanos, varones de la iglesia, ¿verdad?, no quieren asumir cierta responsabilidad. Pero si usted tiene la capacidad, vuelvo a repetir, si usted tiene la capacidad, le ruego pues que lea Mateo capítulo 25, porque Dios se la ha dado. Dios se la ha dado. Algunos de nosotros tenemos que un talento, otros tenemos 2 talentos, otros tenemos 5 talentos. Yo personalmente me miro a mí, ¿verdad? Y yo soy una persona que tengo multitalentos. Y soy responsable ante Dios por ejecutar esos talentos que Él me ha dado. Pero ¿qué dice usted, varón de la congregación? Usted tiene talentos, Dios se los ha dado. Y cuando usted viene a rehusar usar sus talentos, entonces, ¿contra quién está rehusando? Lucas capítulo 10 y versículo 16. Nota lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10 y versículo 16 dice la palabra del Señor lo siguiente. Lucas 10, 16 dice así la palabra de Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, ¿desecha a quién? ¿Entendemos este versículo? Es lo mismo que dice allá primera de Samuel capítulo 8, cuando Samuel se sintió porque habían rechazado a Dios como su rey. El pueblo de Dios quería un rey propio, un rey humano, y Samuel se sintió mal y le dice a Dios, ¿qué? ¿Así no te han rechazado? ¿A quién han rechazado? A Dios. Solo que estos versículos deben ser suficientes a vosotros, hermanos,
que tenemos talento y los escondemos y no los usamos. Y esto es lo que estamos mirando aquí, ¿verdad? Una responsabilidad que tenemos ante Dios. El mensajero, la persona a quien Dios nos ha dado talentos, y todos nosotros, hermanos, Dios nos ha dado talentos. Regresamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo ¿qué? 10. A todos nos da un talento. Ya es responsabilidad nuestra de poder cultivar. Ya cuando estamos hablando del trabajo de los ancianos, y ahorita vamos un poquito más a eso, ¿verdad? Ya el trabajo de estas personas. ¿Okay? Yo le he puesto aquí también, maestro. Ya cuando hablamos de estas personas, ¿qué es la responsabilidad primordial de nosotros? Es de perfeccionar, ¿verdad? ¿Los dones de quién? De la congregación. ¿Cómo dice, hermano? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Pero la cosa es, pregunta o comentario de eso. Es que yo digo que debemos entender que tenemos un goal, ¿cómo se dice? Una meta, que tenemos que llegar a eso, a ser líderes de la iglesia. No nomás sentarnos y estar que nos enseñen. Cuando van aprendiendo tienen que llegar un día a ser líderes. Como dijo un hermano, que no vengan a hacer asadones en el cuerpo de Cristo Jesús. Un asadón no está recogiendo. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros que andamos en el desaje, nosotros que ya tenemos canas, ¿verdad? Cuando andamos en el desaje, con el asadón. Pero es verdad. No solamente se requiere nomás que estemos recogiendo, sino que un día también vengamos a producir. Y esta es mi opinión personal, hermano. Muchas de las iglesias de Cristo no continúan por causa de que hermanos que tienen capacidad, ¿verdad?, no tienen el deseo de querer ejecutar su capacidad. Y mejor de continuar, ¿verdad?, se van para otro lugar para volver a hacer lo mismo en otra congregación. Y como quien dice, ¿verdad? Ellos saben que se oye mal esto, ¿verdad? Pero es como el mosquito, ¿verdad?, que le chupa toda la sangre. Chupa sangre, ¿verdad? Y luego ya que se harta, ¿verdad?, se muere. Ellos saben que se oye la ilustración que usé, quizás sea un poquito mala, ¿verdad? Pero simplemente para enfatizar el punto. No hay que reducir, ¿verdad? No hay que salir de nuestra responsabilidad. Recuerden lo que miramos allá, que en Isaías capítulo 6, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién está hablando de Jehová? ¿A quién enviaremos? Y dice Isaías, heme aquí, Señor, heme aquí. Solo que cuando hablamos del líder, cuando hablamos del mensajero, ¿verdad?, eso es lo que estamos hablando. Y es lo que miramos aquí primeramente. Jesucristo dice, Juan, escribe y dile al ángel de la congregación de Éfeso. ¿Y qué quiere que le diga? Número 1, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y aquí miramos nosotros, ¿verdad?, la omnisciencia de Jesucristo. Yo conozco tus obras. La omnisciencia de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir en Apocalipsis, que es capítulo 2 y versículo 23. Y hay varios textos, pero uso solamente ¿verdad?, porque estamos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, dice la palabra de Dios: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero note lo que dice Jesucristo: yo soy el que escudriña ¿qué? La mente y corazón de todos. Por lo que Él es omnisciente, Él conoce. ¿Qué conocía? Las obras. ¿Y qué obras estaban haciendo? ¿Qué obras? Cuando estamos hablando
del predicador primeramente, ¿verdad? O más bien, le voy a poner la palabra guía para que incluya a todos. Del guía, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Usted como guía, yo como guía, ¿qué estamos haciendo? El Señor conoce todo, ¿verdad? Nuestras obras. Y vuelvo a repetir, ¿cuáles son las obras del guía? ¿Cuáles son las obras del guía? Líderes, ¿cuáles son tus obras? ¿Cuáles son mis obras? Caen en tres, ¿verdad? Cae primeramente, ¿qué? En enseñanza. Y luego cae en evangelismo. Y luego cae en ¿qué? En benevolencia. Estos son los que le nombran los tres pilares de la iglesia: enseñanza, evangelismo y benevolencia. La benevolencia, ¿verdad?, es de hacer bien a todos. Pero primeramente empezamos con la enseñanza. ¿Cuál es mi responsabilidad? Bueno, mi responsabilidad la podemos ver nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Qué es mi responsabilidad? De enseñar. Mi responsabilidad es de primeramente, perfeccionar. Segundo, de perfeccionar y de enseñar sobre la obra del ministerio individual. Es decir, tenemos que conocer a nuestro rebaño. Y por ejemplo, yo conociendo a un hermano, conozco al hermano, usted es bueno para predicar. Tiene esa capacidad. No, hermano, yo no puedo predicar. Pero tiene la capacidad. Y lo que dice, ¿verdad?, es perfeccionar, madurar, ¿para qué? Para que cumplan la obra de ¿qué? De su ministerio. ¿Verdad lo que dice ahí? Versículo 12, Efesios 4:12, ¿qué dice? Al fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Y está hablando de cada uno individualmente. Pero muchas de las veces, hermanos, miramos nosotros que, y otra vez, ¿verdad?, como que puede llevar al caballo al agua para que tome agua, pero si el caballo no quiere tomar agua, you can take the horse, ¿verdad?, to the water hole, but if the horse doesn't want to drink the water, ¿qué vas a hacer? Solo que yo entiendo todo eso. Tiene que ver, ¿verdad?, una ambición, un deseo de la persona, pero ahí está el trabajo. Y luego la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza también es para que traten con falsedad, ¿verdad? Falsedad. Para que no sean, ¿qué? Engañados, dice, como niños. Dice que llevados por doquier todo viento de doctrina. ¿Mande? Que no sean llevados por todo viento de doctrina. ¿De doctrina? El siguiente versículo 14. Yo no sé por qué, hermano, que me da tristeza cuando una persona que tenga 5 o 6 años en la iglesia, ¿verdad?, que de repente sea guiado por una doctrina falsa. ¡Wow! ¿Qué? Y algo básico. Y saben, yo he ido a hablar con esas personas, ¿saben lo que me dicen? Es que en la iglesia de Cristo no hay amor. Oye, pues si no estamos aquí para predicar y aumentar las emociones de uno y del otro. Estamos para dar intelecto, para enseñar, para que la mente crezca y que conozca a uno. No estamos aquí para motivar las emociones de uno. No estamos aquí para hacer eso. Estamos para dar intelectualidad, estamos para dar información. Y cuando uno entiende, ¿verdad? Y cuando uno dice, bueno, es que no hay amor ahí, ¿verdad?
Cuando uno va de pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. Oye, pues y eso es lo que se enseña, ¿no? La palabra de Dios. Solo que entonces en la enseñanza viene esto. Estamos hablando de las obras. Yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son las obras de la iglesia, verdad? Pues estamos hablando de todo esto. Wow, el tiempo ya terminó. Bueno. Y también el evangelismo, ¿verdad? El evangelismo. ¿Cuál es la vida de una iglesia, hermanos? ¿Qué es la vida de una iglesia, de una congregación? El crecimiento. ¿A poco usted quiere que su niño siempre tenga un mes? ¿Quiere que su niño tenga un mes? ¿Siempre? Bueno, ya cuando empiecen a teenagers, nos gustaría que regresara a esa época. Pero van a crecer. Y van a crecer y el crecimiento es necesario. Esto es el evangelismo. El evangelismo es el crecimiento. Hay que enseñar y hay que motivar y, bueno, el evangelismo. Llevar muchos hijos a la gloria. ¿Mande? Para llevar muchos hijos a la gloria, como dice Sí. el versículo. Hebreos 2:10. Y la benevolencia, pues claro que va a haber necesidad entre nosotros mientras vayamos creciendo y mientras nos vayamos pues administrando las cosas de nuestra vida, ¿no? Por eso necesitamos la ayuda uno del otro. Primeramente debemos de dar uno por el otro, pero también cuando nos miremos apurados en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer como hermanos? Gálatas capítulo 6. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? Déjenme leérselo. Hablamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia. No, sí, pero esto es Gálatas 6, los primeros versículos. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurables con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos a los otros las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Hagan un estudio de ese versículo 2. Sobrellevar. La pura definición de la palabra, ¿qué quiere decir? La palabra sobrellevar. Oye, si vamos caminando y yo miro a mi hermano que ya no tiene fuerza, si se cae, ¿verdad? Si tengo que sobrellevar a mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Cargarlo. Hay una anécdota, ¿verdad? Que un predicador una vez que cargó a su hermano hasta que lo llevó hasta el motor, que necesitaba así con el cuerpo. Es como Le dijeron, ¿verdad? ¿Por qué le das? Dijo, porque es mi hermano. como el buen samaritano. Pues, recordemos también que debe de haber amor aquí, hermano. ¿Mande? Porque Jesús, debemos recordar que también debe de haber amor. Bueno, Porque- define amor, hermano. Porque Jesús siempre habló del amor al prójimo. Jesús siempre dijo, ama a tu prójimo. Pero por eso digo, define amor. El amor, ¿verdad? No es darle a otro lo El que... amor lo a que- tus semejantes, pues, el que Sí, porque una vez una hermana me dijo, no hermano, tenemos que amar a todos. Digo, bueno, define el amor. Y el amor de ella era de dejar que el hermano hiciera lo que él quería hacer y no es así. Ese no es amor. Amor es decirle sus claridades y sus equivocaciones. ayudar al hermano para no andar mal espiritualmente y todo eso. Bueno, Se siente el otra cosa, amor. ¿verdad? Otra cosa. Un hermano, ¿verdad? Que por sus propios hechos llegó al punto de llegar y estar donde está, ¿me entiendes? Porque cabezón no entendió, no oyó, ¿verdad? Entonces hay que ayudarle. No hay que darle, ¿verdad? Sino que decir, hermano, hermana, ¿me entiendes? Estás aquí en esta situación por causa de estas cosas. Solo que, y qué bueno que dijo eso, ¿verdad? Porque quiero que todos entendamos, ¿verdad? Cuando hablamos del amor tenemos que entender, por eso es muy importante que cuando algo se establece, ¿verdad? Bueno, define qué está diciendo. ¿Sí? Define what you're talking about. Porque en la Biblia viene mucho el amor al prójimo, a la persona, ayudarlo si está caído, todo eso. Eso es el amor de Cristo, Sí. ¿verdad? Sentir amor por la persona, por tu hermano caído, lo que sea. 1 Pedro 2:17 dice que debemos amarnos unos a los otros. Amados unos a los otros. ¿Viste? 1 Pedro 1:22 dice amarnos con amor, ¿qué?
Fraternal. Solo que, sí. Pregunta, no terminamos con esto, hermano, pero pues ya por el tiempo. Pregunta, comentario, hermano. Dos comentarios, hermano. A veces nosotros nos quedamos sorprendidos de por qué un hermano con tanto tiempo o nuevo en el Evangelio se despega de la mano de Dios y se va para las denominaciones. Porque lamentablemente, hermano, en la humanidad pesa más la costumbre, la tradición que la enseñanza bíblica o la enseñanza verdadera. Por eso a veces vemos generaciones enseñándole falsas doctrinas o con santitos de esto, porque es una tradición, es una costumbre. Y a veces nosotros no batallamos en esta manera, en los santos, pero batallamos en una manera de vivir que ya es como una rutina. Y a veces, por ejemplo, se nos hace muy difícil despegarnos de esa costumbre, de ese tipo de vida, porque ya es algo rutinario. Sí. ¿Verdad? No estoy hablando de santos, aclarando, pero cómo vives, cómo te mueves, cómo te peinas, es una costumbre ya. Entonces estamos adaptados a ese tipo de vida. Otro comentario: si nosotros queremos ser líderes o somos líderes, nosotros tenemos el gran ejemplo de nuestro Jesucristo, que es el líder supremo. Primero, Él nos enseñó, Él nos instruyó y Él nos puso el ejemplo de cómo trabajar. ¿Verdad? Y Jesucristo siempre fue el primero en que Él enseñó y actuó. No solamente si yo soy líder, yo voy a venir más a sentarme y ya. No, tú tienes que poner el ejemplo a la congregación o a los hermanos para que tú puedas exigir o decir esto porque tú mismo estás poniendo el ejemplo. Un líder es aquella persona que enseña y nosotros queremos seguir. Y lamentablemente en las congregaciones de la iglesia de Cristo hay mucha deficiencia de este tipo de trabajo. Hacia los un líderes. concepto equivocado de un libro. Sí, hermano, eso del líder, ni Pedro lo entendía. Y Pedro le enseñó lo que es ser un líder. Jesucristo le enseñó a Pedro lo que es un líder. Un líder es servir a los demás. Y Jesucristo lo hizo. Podemos leer acerca de eso. Entonces, un líder no es nada más mandar y creerse, porque muchas veces las personas se creen líderes, pero dice la palabra de Dios: por tus hechos los conocerás, por tus frutos los conocerás. Entonces, palabra líder, no cualquiera puede ser líder. Sí, hermano, todo cae en la ignorancia de la sabiduría de Dios, la Biblia. A veces los cristianos ponemos la iglesia de Cristo entre los denominacionales y la trabajamos de la misma manera. Por eso no nos remueve la conciencia cambiarnos a una denominación, pero se les olvida que cuando nosotros fuimos bautizados en la iglesia de Cristo y entregamos nuestra vida a Dios, se nos olvida Efesios capítulo 3 versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, ahí es donde nos caracteriza líderes a todos los miembros, que tenemos un trabajo que hacer, no andar buscando iglesitas o buscando entretenimiento ni buscando eso. Si usted pertenece a la iglesia de Cristo, es porque va a trabajar, y si no, realmente no sabe lo que está haciendo. Y en base a lo que dice el hermano, ¿verdad? Para ser justo, ¿verdad? Los comentarios que hicieron, el líder sí tiene que ser siervo de la congregación, tiene que ser un diácono, una persona que sirve, ¿verdad? Que ponga el ejemplo. Pero en ocasiones, hermanos, y yo me he envuelto en esto, ¿verdad? Y yo he visto esto, que en ocasiones la congregación le da tanto al líder, ¿verdad? Que haga todo. El pobre líder se anda desgastando mientras que los demás no hacen nada. ¿Me entiendes cómo digo? Yo he visto en donde el líder pone el ejemplo, ¿verdad? Y los miembros no levantan ningún dedo, hermano, para hacer y ayudar en lo que tienen que hacer, aunque ponga el ejemplo. No, pues el hermano es esto y el hermano es esto y él tiene que hacer. Por ejemplo,
cuando hay reuniones, ¿verdad? Y cuando hay suciedad que se lleva a cabo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se quedan atrás para limpiar el edificio? Que no son usualmente los líderes. Y mi pregunta es, ¿cuándo va el miembro a aprender, ¿verdad? Que también tiene que quedar y también tiene que limpiar. Solamente para usar, ya tengo de más todavía, y ahora el mío todavía. Pero pongo esto, hermano, para que uno entienda, ¿me entiendes? Porque donde quiera pasa estas cosas. Se levantan y hacen. Pero la cosa es de que sí, el siervo tiene que, el líder tiene que ser un siervo, tiene que guiar. Pero también no vamos a abusar de esto, ¿me entiendes? Sino que ayudar para que pueda ver una igualdad en todo esto. Porque pues hay sacarte que cortarse, ¿verdad? Y el edificio que limpiar y a esto, el otro, pero bueno, esto se puede largar. Pero porque simplemente porque somos líderes tenemos que poner el ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que nosotros supongamos que tenemos que hacer todo esto siempre, porque el miembro también lo tiene que ir a hacer. Punto. Yo sé que abrí un can of worms, pero lo dejamos para la próxima. Gracias, Señor bendiga.